por todo lo que tiene que ver con la balística y los efectos que producen dentro de los pacientes. Fusiles, por ejemplo, que son de alta velocidad, pueden producir mayor cantidad de daño y va a cambiar totalmente la conducta sobre el paciente y los efectos que vamos a ver en el paciente. Yo creo que todos los médicos deberíamos por lo menos tener un entrenamiento básico de cómo desarmar un arma. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast de EduTrauma Doble Contraste. Una conversación con dos probables desenlaces positivos o negativos, a favor o en contra, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y hoy es un día bien interesante porque vamos a hablar, el podcast pasado hablamos con nuestro queridísimo Bruno Pereira de abdomen abierto. Y en esa, siguiendo pues la onda del paciente politraumatizado, hicimos un break en ese momento para hablar de abdomen abierto, que tiene que ver con politraumatizado, pero este tema en particular es un tema muy especial. Y muy especial porque poco se habla. Cuando uno hace la atención al paciente politraumatizado, uno siempre tiene que tener presente el mecanismo de trauma. Y cuando vemos la estadística general, el mecanismo de trauma está distribuido casi que mundialmente, entre casi 70% de trauma cerrado y un 30% de trauma penetrante. Claro que sí, hay lugares donde hay más trauma penetrantes que otros, pero son particularmente lugares específicos. En ese orden de ideas, hablando de ese 30% de penetrante, muchos de ellos son por arma de fuego. Y es allí la importancia que tiene hoy en día hablar un poco acerca de la balística. Y para eso, hoy tenemos a un invitado especial, un instructor de EduTrauma, del curso de destreza quirúrgica en trauma, nada más y nada menos a mi querido Humberto Chacón. Bienvenido, Humberto, ¿cómo estás? Oye, vale, gracias. De verdad que gracias por tu invitación. Es un honor estar aquí en un lugar donde han estado grandes maestros de la cirugía de trauma y poder, compartir contigo y hablar acerca de estos tópicos que en este caso a mí me gusta mucho, que es la parte que hablamos de balística y de este tipo de cosas. Y precisamente a eso iba porque está acá Humberto no por casualidad, sino porque él tiene mucha inclinación hacia la balística y hacia todo este tema de el armamento, es instructor de tiro, etcétera. Y tiene mucho conocimiento. Y entonces, en ese orden de idea, yo quiero aprovechar a Humberto que está acá para comenzar, Humberto, diciéndote, ¿tú crees que realmente es importante el hecho de yo tomar en cuenta la balística como parte de la atención al paciente con trauma? Sí, por supuesto que es muy importante por varias cosas. Primero, cuando nosotros vemos un paciente que tiene una herida por arma de fuego, primero, una de las cosas importantes es que la herida por arma de fuego se comporta de una manera diferente a la herida por arma blanca. ¿Por qué? Porque la trayectoria no siempre es lineal. Después de eso, a veces es diferente cuando tenemos pacientes con heridas por arma de fuego, por ejemplo, por balas que son producidas por pistolas manuales o por unas pistolas más grandes como subfusiles y ese tipo de cosas que son balas de alta velocidad, lo cual nos permite a veces incluso pensar en la aproximación de lo que vamos a hacer al conseguir lesiones en estos pacientes, porque van a ser tratadas incluso a veces de forma diferente por todo lo que tiene que ver con la balística y los efectos que producen dentro de los pacientes. Fíjate este detalle importante que tú acabas de decir. Tú acabas de decir que, digamos que el mecanismo de trauma penetrante, si es por arma blanca o arma de fuego, tiene una diferencia importante. Y tú decías que, bueno, el arma blanca tiene un trayecto que yo puedo predecir, porque la herida por arma blanca tiene una longitud, una trayectoria, etcétera, que es más predecible. Pero la herida por arma de fuego no. Y eso es una cosa que es importante. O sea, no porque uno encuentre un probable orificio de entrada y salida, tiene que pensar que esa es la trayectoria lineal. ¿Te parece ese detalle importante? Sí, correcto. Eso es lo más importante.
Sobre todo porque además en los pacientes podemos ver que también hay fenómenos de segundos proyectiles, que es por ejemplo cuando golpea contra una costilla, contra la cresta ilíaca, que el hueso puede actuar como un segundo proyectil y producir otras cosas que no estaban en lo que era la trayectoria original del cartucho. Igual que a veces los desvíos que ocurren, también sobre todo cuando hay balas que no son de tan alto calibre, que tienden a desviarse, inclusive al impactar a veces hasta en grasa en pacientes obesos. Mira, fíjate qué interesante eso. Y en ese orden de ideas, pues la balística como ciencia, pues tiene sus varias subdivisiones, por así decirlo, ¿no? Y de hecho nosotros en el curso de destrezas quirúrgicas en trauma hablamos un poco de balística y en el curso MIP hablamos aún más en profundidad, que por cierto hay 2 clases en las cuales tú participaste y que son poderosamente importantes. En ese orden de idea con respecto a la definición de balística, nosotros podemos decir que, bueno, esto comienza en el cañón del arma y termina en quirófano. Haciendo alusión a que yo tengo varios estudios que me pueden ayudar. Tengo la balística interna, que es la que ocurre dentro del arma, la exterior, que es la del trayecto, y la más importante, que es la terminal. Sí, Entonces, la balística de efecto. Balística de los efectos. Sí, Entonces, sí. ¿cuál es la que realmente tiene importancia para nosotros? Y si es que la tiene, ¿y cómo es eso? Háblame un poco de eso. Fíjate, para nosotros, ciertamente lo más importante para nosotros es la balística de efecto, que es los efectos que producen el proyectil cuando penetra dentro del paciente. ¿Ok? Existen cosas importantes, incluso hay algo que es bien particular porque esto que nosotros estamos hablando se ha estudiado desde hace cientos de años atrás. Si tú lo revisas en la historia, uno de los primeros, por lo menos los primeros papeles serios de estudio acerca de esto, lo hizo Thomson y con otro médico que era de apellido Algren, que lo hicieron en los años 1903. Como un estudio de balística. Como un estudio de balística. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que en la guerra de Filipinas ellos le disparaban con los revólver 38 a la gente y no lograban pararlos, sino la gente seguía, inclusive morían minutos o horas después de la herida por arma de fuego. Entonces ellos comienzan a hacer los primeros estudios que lo hacen sobre cadáveres y inclusive en un matadero en Chicago agarran unas vacas y le disparan a estas vacas para ver los efectos de la balística. De hecho, por este primer estudio que hacen ellos en ese año 1903 es que decide el ejército cambiar del revólver 38 que utilizaban en ese momento en muchos lugares del ejército al 45 que terminó siendo el calibre Colt que ellos utilizaban. ¿Okay? Eso se llama, perdón que te interrumpa, eso se llama stopping power, ¿no? Como poder de parada. Correcto. Es decir, que yo necesito menos municiones para... Sí, para pararlo. Inutilizar a mi adversario. Por supuesto, en este momento los estudios de ellos, dentro de lo que caben, eran bien rudimentarios y bien primitivos. Pero después, inclusive hubo estudios, hasta estudios mucho más recientes que se han hecho, como los estudios de Strasberg, que ellos estudian, inclusive cuando hicieron los estudios de Strasberg, ellos buscaron qué se parece más al ser humano. Y resulta que se dieron cuenta que el cerdo no era en cuanto a los efectos balísticos. ¿Por qué? Porque a veces el hueso del cerdo tenía mucha grasa y no se comportaba igual que el hueso del ser humano. Entonces agarraron cabras montesas. Entonces se dieron cuenta que en la parte pulmonar y en la parte ósea se parecían más estas cabras montesas a los seres humanos y comenzaron a hacer experimentos con estas cabras, unas viendo los efectos de las heridas en las cabras conscientes y otras sometiéndolas a anestesia. Lo interesante de esto es que ellos se dieron cuenta que no necesariamente la mayor cantidad de peso en la punta era lo que hacía que el stopping power fuera mayor, sino se dieron cuenta que de alguna manera la munición más humanitaria era como lo que hoy en día conocemos las modernas hollow point, que producen esa dispersión de la punta y aumentan el poder de parada. Entonces, ¿qué es lo que buscaban ellos? Ellos en este estudio, porque inicialmente en los estudios que había hecho Thomson, ellos ponían como que de una manera muy definitiva que el mejor punto para parar a alguien era darle en la cabeza. Aquí se dan cuenta que no, que es el sistema nervioso central. La gente en el estudio de Strasberg se da cuenta que si tú golpeas parte de lo que es el sistema nervioso central, puedes producir una parada inmediata de la persona que está haciendo el ataque. Entonces eso cambia un poquito parámetros y paradigmas, igual como otras cosas que se vieron ellos en el estudio que fueron muy interesantes y que hicieron modificaciones después. Ok, entonces vamos a centrarnos ahí, porque esto es un tema muy, muy interesante para lo que nos
nos gusta, pues, de alguna manera, esta área del entretenimiento, entre paréntesis. Hablo del tiro deportivo. Sin embargo, ¿cómo yo extrapolo esos estudios en algún beneficio para la atención del paciente? Es decir, ¿qué me dijeron esos estudios? Porque, claro, me estás hablando de la esfera militar, es decir, yo Sí, necesito claro. que el tipo se detenga. Ok, o de defensa personal, pero ¿cómo para mí, como cirujano que estoy en una emergencia, eh, eso me puede reflejar algún tipo de información importante para tomar conducta? Bueno, por ejemplo, algo importante que nos da a nosotros en cirugía, una de las cosas es primero, si uno logra detectar más o menos el tipo de proyectil o sabe, porque el paciente te lo dice, con el tipo de arma que le dispararon, tú sabes que hay, por ejemplo, proyectiles, los de los fusiles, por ejemplo, que son de alta velocidad, pueden producir mayor cantidad de daño. ¿Por qué? Porque la cavidad virtual de estos proyectiles es mucho mayor que lo de las armas de mano. Entonces, en estos pacientes, esas segundas lesiones que no vemos al principio Ujú. cuando entramos a la cirugía, como son las de quemadura, O por pero onda expansiva. correcto, por eso van a ser por esas ondas expansivas que se ven en estos pacientes o esas cavidades virtuales que son la onda expansiva, porque eso es lo que es. O sea, simplemente se crea la cavidad virtual de la onda expansiva que se dieron cuenta con el tiempo que el fusil, mientras más alta es la velocidad, mayor es la probabilidad de ser onda expansiva sin necesidad de que la punta sea más pesada. Entonces, para nosotros, si tú tienes, por ejemplo, un paciente que tiene una herida en el hipocondrio derecho y tú sabes que fue con un fusil que tiene una bala que es supersónica, probablemente el daño hepático va a ser mayor y probablemente lo que te vas a enfrentar es a un hígado que debe estar destrozado prácticamente al 100% en algunos momentos. ¿Por En qué? contraposición, si fuera un Es arma de bajo correcto, calibre, es correcto. que yo puedo tener una trayectoria Que quizás puede ser una trayectoria lineal. más lineal, que inclusive esta onda expansiva o esta cavidad virtual que se hace en algún momento es más pequeña. Entonces el daño va a ser más pequeño y Entonces, probablemente va a ser menos el daño del paciente. ok, fíjate, interesante lo que estás diciendo, porque ya nos estamos metiendo en el tema de balística terminal propiamente dicho. Y un poco conversábamos antes de iniciar la grabación del podcast, era que, pues, saber con qué arma le disparan al paciente es el equivalente a saber si alguien llega a la emergencia por un arrollamiento, saber si lo arrolló, pues, un camión, si lo Sí, arrolló claro. un auto o si lo arrolló una bicicleta. Sí, sí, por Entonces, supuesto. básicamente es como eso, ¿no? Esa información te da. Tú decías que es muy importante la característica, evidentemente hay distintos tipos de tanto proyectiles como armamento, y eso también se lo tenemos nosotros. Está disponible en las clases del curso del manejo integral de politraumatizado, donde hablamos precisamente de balística y todas estas cosas. Pero entonces hay una diferencia sustancial entre, más allá del arma, de la característica del proyectil. Y en eso quiero que hables, porque dijiste unos retazos de la velocidad y del tamaño o el peso del proyectil. Cuenta un poco de eso. Sí, es que fíjate que cuando comenzaron a hacer los estudios acerca de ver qué era más efectivo, al principio se pensó, ¿cómo puedo hacer para mejorar el stopping power? ¿O cómo puedo hacer para que esta parada sea mejor en los pacientes, bueno, en el caso militar, en la gente que estaba en contra de ellos? Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron? Lo primero que hicieron fue aumentar el tamaño, que fue lo que pasó cuando hablamos con estos estudios que hizo al principio en 1903, que hicieron después de la guerra que tuvieron en Filipinas. Entonces ellos dijeron, más grande, más granaje, pues más pesado, Exactamente. más probablemente lesión. Ok, pensaron eso. Exactamente, eso fue lo primero. Pero después, como en el 30, hubo otros estudios que también hicieron los militares de Estados Unidos que se dieron cuenta que no, que ellos podían mejorar lo que era el daño tisular del blanco al aumentar la velocidad. Entonces comenzaron a hacer municiones de alta velocidad que por esta parte de cavidad virtual y esta zona de onda expansiva hacían una mayor cantidad de daño sin necesidad de que fuera más pesada la munición ni la punta de la munición. Por eso es que vemos que los subfusiles, las puntas son relativamente pequeñas comparativamente, por ejemplo, con la punta de un 45, pero hace mucho más daño. Correcto. Incluso vemos ese fenómeno que se ve sobre todo en los fusiles que tienen alta velocidad o velocidades supersónicas, que la entrada pudiera no ser tan grande, pero cuando hay salidas son salidas muy grandes, porque la cantidad de masa que mueven en ese movimiento que tienen es mucho más grande. Entonces el daño del paciente es mayor.
Y esto definitivamente es un tema de física. Sí, totalmente. Cuando uno habla de la, de la energía cinética que se transfiere, precisamente, uno habla de masa por velocidad al Sí, al cuadrado. cuadrado. Entonces, evidentemente, la velocidad, como tú dices, está pues siendo protagonista Sí, totalmente. del tamaño de la lesión. Entonces, aquí la reflexión es la siguiente. Más allá de que si yo tengo un tipo de proyectil que me va a hacer un stopping power, algo con un paciente, yo debo saber que si tengo heridas producidas por un armamento de alta velocidad, yo voy a tener una lesión más devastadora. Totalmente, totalmente. Va a ser más devastadora y también lo que nos puede pasar de repente en algunos pacientes, que de repente tú cuando le haces la laparotomía al paciente, ves que hay unas lesiones como de quemadura, que dices, oye, esto no se ve tan mal, a lo mejor de repente hay gente que le coloca un punto porque es más atrevida que otra. De repente cuando son por armas de alta velocidad, eso se va a necrosar en poco tiempo. Ok, y allí pasa algo importante, que es cuando uno tiene heridas por arma de fuego que son cercanas a vasos sanguíneos. Correcto. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en miembros inferiores, etcétera. Que la bala no le dio al vaso, sino que pasó por allí. Es correcto. Y hay que considerar esa onda expansiva que produce un daño endotelial. Claro. Y es lo que dices tú, ese paciente va a producir un daño consecutivo de trombosis, etcétera. Entonces hay que considerarlo. Entonces es importante entonces, definitivamente, para ir madurando esta idea de saber qué tipo de armamento fue el que lesionó el paciente. Totalmente. Igual como dentro de lo mismo que estamos hablando, también, por ejemplo, cuando algo que depende de cada legislación del país, cuando se utilizan balas hollow point o punta hueca. ¿Por qué? Porque esta bala lo que busca más o menos es un principio parecido a lo que se busca con la velocidad. Se busca que con esta columna de aire que se pone delante de la punta de proyectil, mejorar la acción, sobre todo cuando se abre. Incluso en los pacientes que tú ves que tienen más daño es cuando se logra abrir el proyectil completamente, que es lo que buscan esos proyectiles. En cambio, ¿qué pasa con esos proyectiles cuando golpean de repente una costilla o cuando golpean la cresta ilíaca, como habíamos hablado hace rato? No logran la apertura. Entonces, en ese punto no son tan buenos y no va a haber tanto daño. Pero en el caso que penetran neto el abdomen, por supuesto, el daño va a ser mucho mayor que al que produciría el mismo proyectil en Full Metal Jacket. Es interesante porque esta conversación tiene dos vertientes, ¿no? Cuando tú dices que es bueno el efecto lesivo. Claro. Desde el punto de vista balístico. Sí, pero correcto. Que ese efecto bueno desde el punto de vista balístico es malo para el paciente desde el punto de vista médico. Sí, totalmente. Pero lo importante es que nosotros sepamos que esos proyectiles causan más daño y que hay que considerarlo. Entonces, ¿tú crees definitivamente que más allá del armamento es el proyectil o la característica del proyectil el que va a tener la probabilidad o el efecto de causar más daño? Sí, claro, por supuesto. Sí. Tú puedes tener los mismos proyectiles con diferentes características en la punta del proyectil y va a cambiar totalmente la conducta sobre el paciente y los efectos que vamos a ver en el paciente. Bien, un poco lo que decías de esa característica del proyectil cuando pasa a través del tejido, que depende de la velocidad, etcétera, que es precisamente esa cavidad permanente y la cavidad temporal. Sí, correcto. Entonces, a eso hay que tenerlo en consideración porque es lo que tú dices, o sea, esa transferencia de energía cinética que hace que haya una fuerza que se está desplegando a través de esos tejidos de forma temporal, pero que luego reduce hacia la forma que va a quedar, el orificio que va a quedar, que es el que uno ve cuando llega el paciente. Entonces, eso es importante, la premisa de saber que es más allá de lo que tú estás viendo. No, totalmente. Incluso tú te puedes ver que muchas veces que se operan pacientes que tienen heridas por arma de fuego en órganos sólidos, como el hígado, como el vaso, de repente en la primera entrada no parece tan desastroso lo que uno ve. Uno ve de repente una entrada más pequeña y uno ve la salida y uno dice no fue tanto. Y de repente el paciente después hace una fístula biliar o hay un vaso sangrando y uno tiene que reoperarlo y ve que hay un vaso que estaba sangrando adentro. Es lo mismo. O sea, son daños que vinieron después por quemaduras secundarias dentro del mismo órgano. Y por supuesto, mientras mayor capacidad de expansión haya tenido o de haber hecho esta cavidad virtual, probablemente el daño tisular para este paciente fue mayor. Fíjate qué interesante que nosotros estamos hablando y que de repente alguien que diga, bueno, la balística sí, que no, que me importa, pero fíjate toda la información que te puede reflejar un interrogatorio adecuado, saber esas características que muchas veces te lo informa el prehospitalario.
Pero fíjate este detalle que quiero como para cambiar un poco la onda acá. A veces ha pasado, y a mí me ha pasado, que de repente llegan dos pacientes politraumatizados, etcétera, y uno de ellos llega con un arma de fuego. Entonces, con un arma de fuego, o sea, colocada en el cinto. en el cinto, la carga encima, etcétera. Y eso es algo interesante, de lo cual poco se habla, y nosotros vuelvo a repetir, en el manejo integral de politraumatizado, contigo grabamos un video muy interesante de cuáles serían esos primeros pasos para yo, pues, manipular el arma con seguridad. Porque, ¿sabes qué pasa, Humberto? Que mucha gente le da miedo a las armas. Sí, Entonces, sí. le da como miedo, como que si fuera, no la voy a tocar. Y resulta que esa es una barrera que hay que romper porque, o sea, tú tienes que saber cómo manipular el arma para darle seguridad. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Claro. Fíjate, lo que tú hablas es verdad. El miedo a las armas tiene... Hay gente que es porque ha tenido malas experiencias y otros simplemente por desconocimiento, porque no conoce las armas. Entonces piensa y siempre ha tenido ese tabú de que las armas son malas. Pero no, yo creo que todos los médicos deberíamos por lo menos tener un entrenamiento básico de cómo desarmar un arma o cómo desmontar un arma, lo que llama la gente en la calle coloquialmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un paciente llega y tiene un arma puesta en cualquier sitio y nosotros la detectamos, nadie la quiere tomar. Entonces uno tiene que tratar de ver de qué manera tomarla de una forma segura. Una de las cosas que siempre uno tiene que hacer con esos pacientes, que lo comentamos, como tú lo dices en la grabación que hicimos, es primero el uso de guantes. Okay. Siempre que tú agarres un arma, tú no le vas a imprimir tus huellas al arma. Correcto. Por cuestiones legales. Entonces siempre la vas a manipular con guantes. Después, siempre cuando tú lo vas a retirar de un paciente, tú buscas la parte donde tiene el mango del arma. Y por ahí la puedes sacar. Entonces, ¿sabes qué es interesante? Porque uno bueno, el que ha tenido cierta... Bueno, ¿quién de niño probablemente no habrá jugado con una pistolita de juguete? Claro. O sea, eso está impreso sí, claro. dentro de la juventud. Pero uno siempre tiende a agarrar el arma y a meter el dedo en el gatillo. Sí, eso es lo primero que tiene que hacer uno. Inclusive cuando va al polígono a disparar, es que una de las primeras leyes es que nunca debes meter el dedo dentro del guardamonte del arma a no ser que vaya a hacer un disparo. Okay. O sea, eso tiene que ser algo que debemos aprender tanto en el polígono como en el hospital. Si tú tienes un paciente y vas a retirar un arma, esa zona es totalmente no. O sea, no puedes meter el dedo dentro del disparador. O sea, puedes sacarla agarrándola del mango y siempre alejando el dedo del disparador, que es lo primero. Después, una de las cosas que uno puede hacer, que eso lo hemos comentado, cuando tú lo sacas, tú puedes buscar dónde expulsa el cargador, que normalmente, para la mayoría de nosotros que somos diestros, es en la parte izquierda del arma, tiene el botón de expulsa cargador. Tú le sacas el cargador y después uno puede ciclar el arma en un lugar seguro sin apuntar a nadie, apuntando al suelo o apuntando a un lugar donde sepas que no hay nada detrás de eso. Y al ciclarlo, sacas el proyectil que te queda. Dos cosas importantes con respecto a eso. Estás hablando de las pistolas convencionales que uno ve que son semiautomáticas. Sí, claro. Esas pistolas que... Pero si el paciente tiene un revólver, el revólver, sí, claro, que vamos a ver si ponemos una imagen para que ustedes vean la diferencia entre pistola y revólver. Pero, ¿y si tiene un revólver, existe algo diferente? No, la diferencia es que el revólver es inclusive un poquito más fácil. Más seguro. Es más seguro. ¿Por qué? Porque no existe bala en recámara arriba, sino en el tambor. Entonces uno al abrir el tambor y sacar los cartuchos están todos afuera. Están todos afuera. Entonces es mucho más fácil. Igual, usualmente el liberador del tambor también está del lado izquierdo del arma. Entonces uno lo tira hacia adelante y cae el tambor. Y uno con la parte de adelante, que es como un pestillo, lo tira hacia atrás y tira todos los cartuchos afuera y seguro no queda nada adentro y no hay una recámara como en la pistola que te puede quedar metido algo. Entonces es más seguro para retirar los cartuchos. Y eso que estás diciendo es poderosamente importante. A pesar de que usted de repente retire el peine, magazine, como lo quiera, donde van los proyectiles en el arma, no quiere decir que no pueda haber un arma en la recámara. Es correcto, que no puede haber una bala, sí. Una bala, perdón, la bala en la recámara. Y que esa pistola puede estar, pues, activa, sí, claro, para disparar. Claro. ¿Cómo hacemos entonces para estar seguros de que en la recámara no hay un proyectil? Como te dije, después de retirar el cargador, como habíamos comentado, uno tiene que buscar el lugar más seguro hacia el suelo o hacia una pared y uno puede ciclar sin meter el dedo dentro del disparador, ciclar el arma, o sea, alar el carro hacia atrás. Y eso va a expulsar esa bala que pueda estar arriba, si es que existe, o ese cartucho que está arriba en la recámara. Usualmente lo saca. Igual cuando tú lo abres,
tú puedes ver en la ventanilla si adentro queda otro proyectil, que usualmente no lo hay. Entonces uno lo ve visualmente. Una vez que lo visualmente, lo puedes dejar cerrar. Y uno, por seguridad, la gente que tiene conocimiento en el uso de armas, hace un disparo seguro para anular totalmente el arma. Hacia el piso, hacia un lugar seguro. Y eso es otra cosa importante. Sí, correcto. Que siempre, así usted haya verificado que el arma no tiene bala en recámara, nunca, pero nunca debe apuntarla o que el cañón apunte a nadie. Así, pero así lo haya hecho usted mismo y sepa que no esté. Sí. Es una premisa fundamental en el manejo de armas. Porque si te pones a ver en las premisas, la primera es que todas las armas están cargadas todo el tiempo. Hasta no demostrar lo contrario. Hasta que no se demuestre lo contrario. Correcto. Después de eso, el dedo siempre fuera de guardamonte. ¿Ok? Y después, tú nunca vas a apuntar nada que no quieras destruir. Entonces, como estás en el área del hospital, o sea, tienes que apuntar hacia el suelo y hacia el área más segura posible. Claro. O sea, si estás en un lugar que sabes que detrás de esa pared no hay nada, tú apuntas a esa pared donde no hay nada detrás. O sea, tú no vas a apuntar una puerta. No, mira, aquí están los pacientes atrás, voy a apuntar. No lo vas a hacer. O sea, porque no sería seguro. Y esa es una manera segura de desarmar el arma. Yo creo que de verdad que sobre todo los que trabajamos en urgencia, creo que todos deberíamos en algún momento hacer un curso y ver cómo es el manejo del arma, simplemente para perder el miedo en el caso de que ocurra una situación como esta. Es increíble. Eso es poderosamente importante porque es un recurso pues, muy valioso. Ok, avancemos un poco con respecto a la balística terminal o la balística de las heridas. Yo sé que cuando uno habla de balística, siempre cualquier texto que busque, siempre dice, bueno, la característica del orificio de entrada, la característica del orificio de salida. Y esos son detalles que siento yo, que son más importantes, dime tú si no es así, que tú eres el experto, son más importantes como el tema legal, o sea, como para la planimetría de por dónde se disparó y un tema más judicial. Pero yo creo, y en la clase que tú grabaste del MIP, precisamente hablas de que más allá de la característica es qué sale por la herida. Es decir, si yo tengo alguna característica propia de que hay salida de aire, hay salida de sangre o si hay salida de un contenido intestinal. Sí, por supuesto. ¿Qué crees tú con respecto a esto? No, yo creo que totalmente en la parte semiológica de nosotros, eso es súper importante. Cuando tú tienes una herida por arma de fuego, tú puedes ver qué sale a través de la herida. Okay. Si sale sangre, si sale lo que te parece material intestinal o si sale aire. O inclusive si hay una evisceración a través Por supuesto, si sale piplón, etc. Sí, correcto. No es tan común en las armas de fuego. Puede pasar sobre todo en las de escopeta o armas que sean muy grandes. Que sean grandes, claro, correcto. Que te dejen un camino más grande. En las pistolas es más raro, pero sí, podría ser eventualmente. En ese caso también te da una idea de qué tan urgente tiene que ir el paciente a quirófano. Correcto. O si te da tiempo de, no, mira, vamos a hacerle otra que otra cosa. O si dice, no, mira, este paciente vamos a meterlo de manera inmediata. Lo otro es que, por supuesto, que de las cosas más fáciles que nosotros podemos ver y la que sale la mayoría, que es sangre, o sea, cuando tú ves que sale un torrente de sangre importante, tú puedes utilizar lo que hemos hecho nosotros varias veces, un balón y paras el sangrado con un balón. Le pones de Foley, un balón de Foley, que por cierto, claro, eso lo tenemos en el curso de control temporal de la hemorragia, claro, que está en la plataforma nuestra, claro, y que es Open Access. Ese curso muy interesante, utilizamos el uso del balón. Pero igual, lo que tú dices, si yo tengo una herida en tórax, sí, que de repente tiene traumatopnea, que está ventilando a través de la herida, tú dices, bueno, ese paciente evidentemente le hace falta un drenaje, tubo de tórax. Exactamente. Entonces, eso es importante. O el paciente que te viene con epiplocele o lo que tú dijiste, una herida con escopeta que sale, bueno, un paciente que claramente debe ir a quirófano. A quirófano, sí, exactamente. Sí, sin duda alguna. Bien, entonces, fíjate, siguiendo un poquito, Humberto, y hablando, viene una segunda etapa en el manejo o en la balística dentro de la atención al paciente con trauma. Y es si yo debo o no retirar el proyectil que está en algún área de la humanidad de este paciente. Entonces, háblame un poco acerca de eso. O sea, el proyectil... Te voy a explicar, te voy a decir algo, como la película de Vaquero. Ustedes han visto la película de Vaquero, que cada vez que cuando sacan es que hemos salvado al paciente, le sacamos la bala. Eso era lo que te iba a decir. Eso solo en las películas que tú necesitas sacar la bala para que se salve el paciente. Correcto. De hecho, tú ves que en las películas no importa por dónde atravesó, pero si salió la bala va a vivir el paciente. Eso es correcto. En la vida real no, realmente no. Fíjate que usualmente... De hecho, nosotros ni siquiera buscamos el cartucho cuando tú operas a un paciente que tiene una herida por arma de fuego. O sea, tú no estás buscando la bala.
como en las películas. Exacto. Tú estás O sea, buscando el daño que hizo la bala. Estás buscando el baño y reparar el daño que hizo esa bala. Correcto. No estás buscando la bala. Si te la consigues y está fácil de sacar Accesible. y tú ves que está súper accesible y que no vas a interesar nada, ni le vas a dar un vaso tratando de sacar la bala, ni vas a hacer un daño mayor, de repente tú la puedes retirar. Pero realmente no es necesario, a no ser que, como algunas excepciones, sea una bala que esté en algún lugar, por ejemplo, en una articulación. Correcto. Que tú dices, o sea, mira, esto va a producir un problema para el paciente a largo plazo. Correcto. Que esté como ahí en la clase, en el pericardio del paciente, que tú dices, Exacto. no le puedes dejar una bala al paciente en el pericardio. Claro. O al lado de la aorta, no le puedes dejar pegado al lado de la aorta una bala. Entonces, Claro. evidentemente, ahí hay que jugársela porque sabes que va a tener una complicación, que va a ser real para el paciente, que puede ser desde algo sencillo hasta algo que va a ocasionarle la muerte. Claro, una erosión cerca de un vaso sanguíneo, Claro. como tú muy bien lo Sí, explicabas sí. en la clase, en un área de pericárdica, Sí, que claro. el corazón se está moviendo. Claro. Eso puede ocasionar un Claro, problema totalmente. a futuro. Entonces, en ese caso, uno tiene que jugársela y retirarlo. Y a veces jugársela sin importar lo complicado que sea retirar ese proyectil de ahí. Pero en otros puntos, que de repente es una parte blanda, que está en un músculo, que está en el subcutáneo, no habría por qué hacerlo. A veces hay pacientes que les molesta y te dice, Exacto. tengo esta proyectil aquí. De hecho, yo he visto pacientes que te dicen, mire, tengo este proyectil, doctor, y cuando hace frío me duele más. De repente ahí uno lo puede evaluar si está fácil Claro. de sacar y uno puede tratar de retirar, por supuesto, con todas las medidas de lo que va a ser después la cadena de preservación de ese proyectil para las autoridades y hacerlo de la mejor manera posible para que no vaya a haber después un problema con ese proyectil. Y esa es otra indicación, Humberto, el hecho de que cuando existe por una petición legal y te dice, mira, necesitamos el proyectil, claro, que eso siempre está precedido de la indicación médica. O sea, Sí, si el proyectil sí. está en un lugar que es un riesgo pretender sacarlo para el paciente, bueno, Sí. ese proyectil Sí, lamentablemente no se queda va a ahí. sacar. Pero si es un proyectil que es susceptible y existe una orden judicial donde te dice, mira, tienes que retirar el proyectil, tienes que hacerlo. ¿Cuál es la mejor manera de retirar ese proyectil? Mira, en cuanto a la manera de tomar los proyectiles, Ujú. que es lo más importante, siempre tenemos que utilizar una pinza protegida. Ujú. ¿Ok? Tenemos que buscar una pinza. ¿Cómo es eso? Explica un poquito eso como una pinza protegida. ¿De qué va eso? Fíjate, cualquier pinza que uno utilice, un Cray, un Kelly o pinzas laparoscópicas, uno debe las puntas de la pinza poner algún plástico que no permita que ese metal de la pinza toque el proyectil. Claro, porque la pinza per se tiene como sus Unas dientes, ranuras y eso puede que van a marcar el proyectil. Eso puede imprimirse dentro del Sí, correcto. proyectil. Entonces, lo que hay que evitar es eso. ¿Y por Claro. qué hay que evitarlo? Porque cuando tú cambias o muerdes el proyectil con las pinzas, sea del Cray, del Kelly o de la pinza laparoscópica, cambias el dibujo del alma del arma. Entonces ya no pueden decir es exactamente esta arma la que produjo ese daño en ese paciente. Entonces legalmente a veces tú puedes liberar a una persona simplemente porque lo agarraste con un Cray sin protección y Ok. le hiciste marcas nuevas. Correcto. Porque legalmente la gente puede decir, mira, cuando las ponemos en microscopio no es el mismo dibujo. Correcto. Entonces, entendamos el concepto. Cuando un proyectil sale del cañón de un arma que tiene dentro del cañón como unas estrías como una especiales, estrella. Dejo la impronta. dejan Sí. una impronta y entonces eso es como la huella digital del arma. Sí, totalmente. Quiere decir que ese proyectil se puede correlacionar con esa arma. Sí. Y ahí es donde está el tema legal. Sí, correcto. De que tú no puedes agarrarlo porque puedes modificar eso. Sí, porque es lo que te digo. Así como habíamos hablado de otros estudios, en los estudios de balística se demostró que cada arma de este tipo de cañón estriado o hexagonal produce una marca que es una huella digital solo de esa arma. Entonces, cuando tú la retiras y eso va a médico legal, o sea, ellos pueden decir, sí, esta arma hizo este daño. Correcto. O decir, esta arma no es la que hizo No este es, daño. no es la que hizo este daño. O sea, Claro. entonces allí hay un detalle importante que nosotros ponemos como que no solo somos médicos, en ocasiones también somos garantes de la justicia. Sí, Porque totalmente. de alguna manera, bueno, es que en esencia, Humberto, todo paciente politraumatizado o todo hecho de un paciente politraumatizado es un hecho médico legal. Sí. Porque es un accidente, se cayó de altura, lo arrollaron, le dieron un balazo, le dieron una puñalada y todo tiene que ver con eso. Así que además de eso somos garantes. Y en ese sentido de que somos garantes, también existe un protocolo para lo que hemos llamado cadena de custodia. Háblanos un poco de la cadena de custodia. Sí. Fíjate,
Cuando nosotros retiramos el proyectil, primero, como ya dijimos, hay que retirarlo de esta manera, que es la manera ideal, con unas pinzas protegidas que no producen marcas sobre él. Después, ¿dónde lo vamos a poner? En un recipiente que no contenga ningún tipo de líquido. Porque ese proyectil no va a anatomía patológica. Ese paciente va a médico legal y a su estudio médico legal. Después, donde nosotros colocamos ese proyectil, debemos colocar el nombre del paciente. Rotularlo. Claro. Hay que rotularlo con el nombre del paciente, los datos de la cédula de identidad, del RUT, de lo que tenga para identificación del paciente, la fecha en que se retira y la hora en que se retira el proyectil. Pregunta, hago un inciso. ¿Debe existir entonces algún testigo de que haga valer de que ese proyectil salió de ese paciente? ¿O basta con el registro médico? Porque me imagino que, claro, uno nunca está solo. Cuando hace este tipo de procedimientos, está el personal de enfermería, está otro colega, si es bajo anestesia está el anestesiólogo. Entonces, que todos den fe de que ese proyectil salió de ese paciente. Claro, es que cuando tú lo haces, tú estás actuando como un testigo de fe. Correcto. De que tú lo sacaste y que tú ese proyectil estás haciendo, inclusive vas a llenar, porque después viene una cosa que tienes que llenar con todos los datos del paciente, que es un formulario. Y tú estás actuando como el garante de que tú sacaste ese proyectil y ese proyectil que tú estás entregando. Correcto. Y eso es precisamente lo que se llama cadena de custodia. Sí, correcto. Que es precisamente ese ciclo de eventos que van desde la extracción, la manipulación adecuada, el almacenamiento, hasta la entrega que tú haces a la autoridad. En el formulario que tú haces, también a la persona que se le entregas, tú colocas los datos de la gente, con el número y todo de su placa, o sea, que quede como constancia de que tú que sacaste ese proyectil, se lo entregaste a la otra persona, que es la garante de llevarla finalmente al lugar donde la van a estudiar. Entonces quedan todos los datos de la cadena de custodia. Oye, que de verdad que es súper interesante todo esto y que definitivamente es un aporte sustancial. Entonces, yo creo que aquí, concluyendo un poco para cerrar, pues ya tenemos más de 30 minutos. Fíjate que sin darnos cuenta, aquí vamos hablando y pudiéramos seguir hablando un poco más de esto. Entonces, como reflexión, uno pudiera decir que conocer la balística no es algo opcional. En la atención del paciente politraumatizado es una herramienta importante. Y en esta orden de ideas, yo quiero que tú pues concluyas esta conversación tan interesante con cuáles son tus recomendaciones a ese médico que está en una urgencia atendiendo a un paciente y que llega con una herida por arma de fuego. Y ¿qué recomendación le das a esa persona? Primero yo creo que todos debemos familiarizarnos con las heridas por arma de fuego. Después yo creo que cada médico que trabaja en la urgencia debe familiarizarse cuál es el protocolo para lo que es la cadena de custodia cuando hay esta evidencia. Y eso tiene que ver desde el que está en la urgencia, porque a veces moviendo al paciente, mira, ya ahí cayó un proyectil que estaba en el paciente porque fue... Entonces, toda esa cadena de custodia debe saberlo, qué hacer, a quién se lo va a entregar, dónde están los formularios, porque eso es algo típico. Cuando tú agarras y comienzas, mira, ¿dónde está el formulario? Es que no sé dónde está el formulario, no sé. O sea, todas esas cosas, cuando te das de turno, debes saber dónde están y cómo se activa esa cadena y cómo se hace todo ese procedimiento. Y es que eso va a pasar, Humberto, a las 2, 3 de la mañana. Claro, es que no... Cuando no tengas a nadie ahí, entonces, dice, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, claro. Totalmente, sí. Entonces yo creo que lo más importante es hacer el conocimiento acerca de las herramientas que tienes en el hospital para esto, las herramientas que tienes para el tratamiento de estos pacientes y también lo que es ver en los pacientes cómo la clínica del paciente también nos ayuda a saber qué es lo primero que tenemos que atender en este paciente. Como lo dijimos antes, cosas que salen por la herida te pueden decir cuál es la premura que tiene ese paciente en ese momento. Entonces eso nos ayuda un poco a ver por dónde vamos a comenzar a hacer el estudio del paciente o qué es lo que necesita primero, si es ir inmediatamente a quirófano. Entonces, cuando nosotros vemos la balística, los efectos de balística y cómo se reflejan en el paciente y lo podemos traducir en nuestro conocimiento, es más fácil hacer el algoritmo de trabajo para cada paciente politraumatizado que llega al hospital. Entonces, yo creo que el mensaje más importante es que si usted está atendiendo una emergencia y está atendiendo a pacientes con trauma que lleguen por este mecanismo de trauma, definitivamente es muy poderoso el hecho de que usted conozca datos importantes con respecto a la balística, porque al final del día es mecanismo de trauma. Sí. Y como siempre lo decimos, el mecanismo de trauma puede ser que te oriente a ti a más
del 90% de la lesión que pueda tener el paciente. Entonces tú... Es correcto, sí. Y otro punto importante que quiero que cerrar con esto es que eso, de que las heridas por arma de fuego, pues el trayecto no es lineal. Sí. El trayecto es muy aberrante. Entonces, no conformarse con que entró por aquí, entró por allá, salió por allá. Si es que tú crees que entró y salió, hay que tenerlo como premisa. Lo que sí es importante es que si yo tengo una herida en un paciente y tengo otra herida, que no sé si es herida, entrada, etcétera, también, Humberto, no sé qué piensas tú de esto, es importante no considerar que eso fue una herida que entró y salió. Pueden ser dos heridas. Sí, claro, totalmente. Totalmente, Correcto. totalmente. Y la otra cosa es que si es que yo considero que entró y salió, que si pasa la línea media, es también un detalle poderosamente importante porque evidentemente cada vez que un proyectil pasa la línea media, ya sea en sentido lateral o en sentido superior o inferior, pues voy a estar en problemas porque voy a tener lesiones en varias cavidades. Sí, correcto. ¿Cierto? Sí, totalmente. O sea, yo creo que uno de los errores más grandes que uno puede cometer cuando ve a un paciente que tenga dos orificios, más orificios, es pensar que es entrada y salida. Correcto. O sea, yo creo que eso puede ser el peor error porque eso te puede hacer un mal diagnóstico del paciente en el momento que está entrando, porque pueden ser múltiples orificios por múltiples proyectiles. Entonces, eso puede llevar a que la urgencia sea diferente. Incluso lo que hablábamos antes, a veces cuando uno le pregunta al paciente cosas tan sencillas en la clínica, cuando el paciente está en condiciones de hablar, y le pregunta, señora, ¿y usted cuando le dispararon en qué posición estaba? Y por ejemplo, la gente te dice, yo estaba en el suelo. Uh-huh. Entonces tú de repente ves que el proyectil está arriba en el tórax, y al decirte que está en el suelo, tú sabes que ese proyectil puede haber viajado por toda la economía del paciente. Entonces probablemente sean lesiones también intraabdominales, no solamente en el tórax. Y a veces eso solamente... No, o la posición del paciente que estaba durante el disparo. De repente el paciente corriendo. Sí, correcto. Y de hecho hay unos artículos bien interesantes donde aparece herida en glúteo, Sí, claro. trauma Este cardíaco. trauma cardíaco, claro. O sea, Sí, porque, como dices tú, pasó por toda la anatomía y sí. llegó hasta donde dice perro bravo no Sí, pise la grama. correctamente. Sí. Bueno, yo creo que esto ha sido una conversación fabulosa, Humberto. Tenemos más de 40 minutos, aunque no lo creas, hablando y ha sido pues muy poderosa. Yo pienso que hay muchos mensajes que estamos dejando acá. Te agradezco enormemente. Además que tú, evidentemente, como lo dije al principio, eres parte de EduTrauma con todas las estrategias educativas. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros el día de hoy. Y bueno, pendientes para el nuevo capítulo de EduTrauma, a ver con qué lo sorprendemos. ¿Algún detalle final? No, para nada. Gracias por la invitación. Espero que nos volvamos a ver en otro Por momento conversando de cosas interesantes porque se nos va el tiempo y no nos damos cuenta. Así es. Así que, bueno, Humberto, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Chao a todos. Listo, papá. No joda. ¿Qué te pareció? No, súper bueno. Coño, hablaste bastante, ¿no? No habla mucha huevo, nada. Está bien. Bueno, esto es una... Entonces ya sabes cómo es la dinámica, ¿no? Tú me miras, yo te miro. Tu mirada me vuelve loco. Tú me miras, yo te miro. Así es. Bueno, entonces vamos a arrancar esto, papito. A la cuenta de 3. Vamos a darle. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast de EduTrauma